Esta es la cara del hombre que accidentalmente causó la muerte de millones de personas en el mundo, incluida la suya. Es uno de los rostros más infames de la historia de la humanidad, porque no solo dejó un legado de muerte, gracias a él y a 3 de sus terribles inventos, la raza humana disminuyó su inteligencia promedio, se aumentaron los índices de criminalidad y también causó 2 de los daños ambientales más terribles del planeta que aún seguimos enfrentando. Aún así, su cara no es muy conocida, pero lo que pocos saben es que realmente él no fue el principal ni el único responsable. Detrás de él hay 3 grandes y poderosas corporaciones que provocaron un legado de destrucción, sin que hasta hoy muchos sepan quiénes son y cómo las causaron. Y aunque este hombre ya murió, estas 3 compañías siguen teniendo una enorme fortuna y poder a costa de matar a millones de personas. ¿Quieres saber cómo lo hicieron? Pues en este video vamos a hablar de eso. Esta historia comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un geoquímico llamado Claire Cameron Patterson estaba intentando calcular la edad de la Tierra que nadie había conseguido descifrar exitosamente. Patterson decidió utilizar a las rocas como un referente para revelar el misterio de cuántos años tenía la Tierra. Sonaba como algo muy sencillo, pero había un problema. Por alguna razón, todas las rocas del mundo estaban contaminadas con una alta cantidad de plomo, y esa contaminación le impedía utilizarlas para llevar a cabo su experimento. Así que tuvo que cambiar la manera en la que pretendía calcular la edad de la Tierra, como por ejemplo los meteoritos que caen a la Tierra y se formaron al mismo tiempo que nuestro planeta. Midiendo su edad, sabríamos la nuestra. Esa medición era casi exacta y arrojaba un resultado muy preciso: 4.550 millones de años de antigüedad. Hoy en día se considera la edad de la Tierra con un margen de error de poco más del 1%. Pero este video no se trata de la edad de la Tierra ni de cómo Claire Patterson entró a la historia en 1953 como el primer científico en medir la edad de nuestro planeta. La razón por la que te estoy contando la historia de Patterson es porque fue gracias a este estudio que descubrió que había una altísima concentración de plomo que no era natural en casi todas las rocas del mundo. Y aun cuando sus colegas le dijeron que el plomo era un elemento natural del ambiente, Patterson no lo creía, porque el plomo es tóxico y es altamente mortal, incluso en pequeñas cantidades. Definitivamente había algo o alguien que estaba envenenando a la humanidad en secreto. Y para descubrir quién estaba detrás de todo esto, Patterson pensaba que si era natural la concentración de plomo en las rocas, debería estar en todos los rincones de la Tierra. Así que comenzó a tomar mediciones del plomo en el fondo del mar y descubrió que la concentración era mucho menor en la profundidad que en la superficie. Y esto le daba aún más la razón. La concentración de plomo letal en el mundo no era algo natural. Luego realizó diferentes mediciones en humanos, comparando la concentración de plomo en las muelas de las momias egipcias y de las momias mayas contra la concentración de plomo en cadáveres humanos recientes. Y entonces descubrió algo siniestro. La concentración de plomo era 1000 veces mayor en la gente del mundo moderno. 1000 veces más. En los niveles de plomo es una cantidad de veneno exorbitante para el cuerpo humano. Y para descubrir quién la estaba causando y desde cuándo, Patterson viajó al hielo de la Antártica, en donde la nieve se ha acumulado constantemente por millones de años. El hielo de la Antártica es como un archivo milenario del planeta dividido en capas de hielo. Allí tomó diversas muestras y así descubrió de quién era el emporio que estaba envenenando a millones de seres humanos en el planeta a cambio de una inmensa fortuna. La respuesta lo llevó a 1908 en Estados Unidos, concretamente en Michigan, en donde se había fundado una compañía automotriz llamada General Motors, que hoy conocemos por marcas como Chevrolet, Buick, Cadillac y GMC. Pero en aquella época, General Motors quería hacer coches económicos accesibles para todos los norteamericanos y fabricados en masa. Pero los autos de la época tenían un problema. Para arrancarse tenías que girar una manivela en el frente del carro y cuando el motor arrancaba, la manivela podía girar tan duro que literalmente te podía fracturar la mano o causarte la muerte. Y eso fue precisamente lo que pasó en el año en el que nació General Motors, con uno de los fundadores de una compañía automotriz llamada Byron Carter, que murió como víctima de uno de sus propios autos al intentar arrancarlo con la manivela.
Así que para arreglar eso, Cadillac inventó un auto que se encendía solo, pero hacía un ruido enorme e insoportable. Además, los motores sufrían mucho por las explosiones del combustible en los pistones. General Motors quería cambiar eso, así que le asignó a uno de sus empleados, Thomas Midgley, un ingeniero y químico que trabajaba para esa empresa automotriz, que creara un combustible que hiciera el motor más silencioso, y luego de muchas pruebas fallidas, descubrió que añadiendo etanol a la gasolina eliminaba el ruido y también las explosiones. Pero había un pequeño problema: el etanol era muy costoso y eso no le iba a dar muchas ganancias a General Motors. Así que en 1921 descubrió uno de los inventos más mortales para la humanidad y para el planeta entero, que incluso hasta el día de hoy seguimos lidiando en nuestros propios cuerpos. Su invento redujo el coeficiente intelectual de la humanidad, o dicho de otra forma, nos convirtió en menos inteligentes como producto de esa intoxicación mundial. Me refiero al tetraetilo de plomo, que era un aditivo añadido a la gasolina que conseguía el mismo efecto que el etanol, pero era mucho más barato. El problema con el tetraetilo de plomo es que era altamente mortal para los humanos y también para todos los seres vivos y para el planeta entero. Y eso fue lo que demostraron las investigaciones de Claire Patterson. Los altos niveles de intoxicaciones y muertes con plomo en todo el mundo habían comenzado justo en el mismo año en que General Motors inventó y comenzó a usar en masa su nuevo aditivo de la gasolina tóxica o con plomo. Con ese nuevo componente de tetraetilo de plomo para reducir los golpes de motor, había envenenado al planeta entero. Por supuesto, General Motors lo sabía, pero también sabían que ese invento los iba a volver multimillonarios y por eso se asociaron con otras dos poderosas compañías estadounidenses para añadir plomo en la gasolina. Estas otras dos compañías fueron DuPont y Standard Oil Company. Y cuando los descubrimientos de Patterson revelaron cómo General Motors estaba asesinando a millones de personas en el planeta con terribles efectos secundarios, lo negaron todo. Dijeron que su gasolina con plomo era segura y mostraron públicamente a su inventor en una conferencia de prensa. Thomas Midgley, que llevaba varios meses sin aparecer en público, y para dejar cualquier duda despejada, Midgley apareció en un teatro con un contenedor de su invento, tetraetilo de plomo, y se lavó las manos con él, asegurando que nada malo le podía ocurrir, que si su invento fuera mortífero, no se arriesgaría a lavarse las manos con él. Pero lo que pocos sabían es que Thomas Midgley ya era un hombre muerto. Tiempo antes de su aparición, había pasado varios meses en Florida, en Estados Unidos, recuperándose de una intoxicación por plomo. Pero algunos de sus colaboradores no habían tenido la misma suerte que él. En 1924, uno de los trabajadores de la planta Standard Oil Company en Nueva Jersey, llamado Ernest Welger, había empezado a presentar alucinaciones como producto de la intoxicación por plomo. Al día siguiente, cuando estaba de regreso en el trabajo, corrió por todo el laboratorio gritando de terror. Y al tercer día, fue recluido en un hospital con una camisa de fuerza y para el cuarto día, ya estaba muerto. Y junto con él, 4 de sus colegas en el mismo laboratorio que murieron y 35 más que estaban hospitalizados. A las pocas semanas ya eran más de 40 trabajadores fallecidos y 49 hospitalizados tan solo en esa planta. Y aún así siguieron produciendo gasolina con el nuevo compuesto de General Motors y de su trabajador Thomas Midgley. Estas empresas sabían que cuando el tetraetilo de plomo se liberara en masa, las consecuencias para el mundo serían devastadoras, pero también sabían que obtendrían multimillonarias ganancias. De hecho, se referían al laboratorio donde lo desarrollaban, esa nueva gasolina con plomo, como el edificio del gas loco. Casi en todas sus plantas de producción había muertes casi inmediatas por intoxicación con plomo y muchos de sus trabajadores alucinaban, veían insectos y trataban de espantarlos. Incluso en Nueva Jersey, los trabajadores le apodaban a ese laboratorio la casa de las mariposas por sus alucinaciones. Todos sabemos que el plomo es letal para los humanos y también para el planeta. Eso no es nada nuevo, incluso hasta los romanos lo sabían. En su época de esplendor, el Imperio Romano usaba el plomo para muchas cosas, incluso para los acueductos. Por eso incluso la palabra plomero proviene de la palabra en latín para plomo o plumbum. Pero como los romanos sabían que los mineros de plomo siempre se volvían locos
y se morían intoxicados, utilizaban a los esclavos para hacer esos trabajos porque era una muerte segura. Hasta el propio Vitruvius escribió hace 2000 años: el agua conducida por tuberías de barro es más saludable que la que corre por tuberías de plomo. Eso se puede verificar observando a los que trabajan con plomo, que son más pálidos. Pero ni a General Motors, ni a Standard Oil Company, ni a DuPont le importó envenenar a la humanidad a cambio de hacerse multimillonarios en ganancias. Por eso trataron de ocultar a toda costa que su nuevo compuesto era letal y lo comercializaron con el nombre de Ethyl para eliminar cualquier referencia al plomo, porque todos ellos sabían que era tóxico y mortal, pero barato, y así convirtieron a su gasolina con plomo en un gran éxito mundial a cambio de un daño terrible y de miles de muertes. Y es que ya no se trataba solo del contacto con plomo de sus trabajadores. Una vez que esa gasolina letal saliera al público y se utilizaran todos los vehículos del mundo, los gases se liberarían por las calles y por ciudades enteras. Era como lanzar bombas de gas mortal a la humanidad para que la gente se muriera y para causarnos un daño terrible en la salud de por vida, como nuestro coeficiente intelectual. Según lo que han comprobado múltiples estudios, el invento de General Motors fue el responsable de que la humanidad sea menos inteligente y de un aumento en las tasas de violencia global como consecuencia del envenenamiento mundial por plomo. La nueva gasolina con tetraetilo de plomo fue la más usada en todo el mundo por décadas, y si no hubiese sido por los descubrimientos de Claire Cameron Patterson, esto hubiera seguido así por muchas décadas más. De hecho, te asombrará saber que apenas el año pasado, en el 2021, el mundo pudo librarse de seguir usando este terrible veneno. Argelia fue ese último país del mundo en dejar de usarlo apenas en septiembre del año pasado. Pero este apenas era el principio de un terrible legado de destrucción, no solo de General Motors, también de Thomas Mitchell. Pero claro, la compañía supo lavarse muy bien las manos para cuidar su imagen pública, culpando a Mitchell de todo. Para cuando General Motors propuso por primera vez agregarle plomo al combustible, los científicos de Estados Unidos se alarmaron y le pidieron al gobierno estadounidense que investigara a profundidad cuáles iban a ser las consecuencias en la salud pública. Y para quitarse a la comunidad científica de encima, General Motors financió un buró del gobierno para que hiciera una investigación que estaba patrocinada por el mismo General Motors y que sería obviamente a favor de sus intereses. Incluso añadieron una cláusula en la que decían que los resultados tenían que ser aprobados por la propia petrolera. Y finalmente, en 1925, en una conferencia en Washington, D.C., el Buró de Investigaciones presentó un informe en el que protegía el invento de General Motors para envenenar al mundo entero con tetraetilo de plomo. Incluso Frank Howard, vicepresidente de Ethyl Corporation, una empresa conjunta de General Motors y Standard Oil Company, se refirió a la gasolina con plomo como un regalo de Dios. Muy pronto comenzaron a expandir el uso del plomo no solo en las gasolinas, también en pinturas, latas de comida, colores y crayolas para niños y un sinfín de productos más. Veneno barato con ganancias enormes. Todos estos nuevos productos con plomo contaminaron no solo a la tierra en los niveles de plomo que descubrió Patterson en las piedras. Ese plomo también se infiltraba en la sangre y en los huesos de las personas a través de todo el mundo. Por eso el hielo de la Antártida le había revelado a Patterson que la contaminación por plomo comenzó al mismo tiempo que se puso a la venta la gasolina con plomo de General Motors, y estudios posteriores responsabilizaron al plomo de esa gasolina por millones de muertes cada año, además de disminuir la capacidad intelectual de los niños, contaminando sus cerebros y aumentando los índices de criminalidad en muchos países del mundo en los años 70 y 80. Como una reacción de violencia en nuestros cuerpos por la intoxicación del plomo. ¿Piensas que esto es lo más diabólico que has visto que una compañía haga por dinero? Pues esto fue apenas el comienzo. Después del éxito de envenenar al mundo entero con plomo a cambio de ganancias multimillonarias, DuPont le encargó al mismo Thomas Mitchell crear un gas barato de producir para el funcionamiento de electrodomésticos. Fue entonces cuando nació el diclorodifluorometano, otro producto igual de letal para el planeta, al que también se le cambió el nombre por uno más comercial y amigable, el freón. Pero el freón es extremadamente peligroso y puede llevar a un daño cerebral prolongado
incluso a la muerte súbita, o consecuencias como daños graves en el pulmón, y es totalmente dañino para la capa de ozono. Pero era barato de producir, y el producto se hizo tan útil y popular que se empezó a vender en diferentes presentaciones, como por ejemplo en aerosoles. Así que básicamente estas tres empresas asesinaron a millones de personas, le hicieron un hoyo enorme a la capa de ozono del planeta, causaron un daño a la humanidad terrible al disminuir nuestro índice de coeficiencia intelectual por el envenenamiento con plomo, y también incrementaron los niveles de violencia mundial. Estas compañías siguen existiendo hasta el día de hoy, y no hay una sola persona tras las rejas, no hay una sola multa, no hay un solo juicio, no hay un solo culpable. Las tres compañías lavaron sus culpas usando como chivo expiatorio a su empleado, Thomas Mitchell, quien se llevó toda la infamia consigo, cuando en realidad era un trabajador sin escrúpulos que colaboraba para una de las empresas más siniestras que ha conocido el planeta. Por cierto, si te preguntas qué fue de Thomas Mitchell, el infame inventor de General Motors, pues en 1940 la vida de este inventor cambió radicalmente cuando contrajo poliomielitis, una enfermedad contagiosa causada por un virus que le dejó sin poder caminar a sus 51 años. Para ello, ideó lo que en el momento pensó que era una solución, un sistema de cuerdas y poleas en su cama para movilizarse sin ayuda. Y 4 años más tarde, se ahorcó con su propio invento. Pero su legado está aquí, aún vivo. Se estima que el promedio de muertes ocasionadas por su creación, la gasolina con plomo, asciende a los más de 1.2 millones de personas fallecidas al año por más de un siglo. Si te ha gustado nuestro video o has aprendido algo nuevo, ayúdanos compartiéndolo y síguenos en todas nuestras redes sociales que te dejo aquí en la descripción. Yo te veo en el próximo video.